Listo. Después de haber visto curvas, ya lo que hacemos es integrar sobre estas. Y las cosas que se integran sobre las curvas serían las funciones escalares. Y donde nos vamos a quedar más tiempo son sobre los campos vectoriales. Eso se conoce como integrales de línea de campos vectoriales. El concepto con el que uno empieza es considerar un campo vectorial que puede ser en R2 o R3, en un abierto de R3 o todo R3, sea F un campo vectorial, y, y consideras y C una curva, aquí también R3, una curva. El campo vectorial se pide continuo y la curva diferenciable de clase C1. O sea que las primas o las derivadas parciales sean continuas. Entonces se define la integral de línea. Hay varias notaciones para ello. Voy a seguir la de los libros de texto que tenemos. Es el producto de f con el elemento de línea, DDR, y se define como la integral de AB de la composición del campo con la curva. Entonces, para no, puedo poner x de t, y de t, z de t, pero voy a escribir c de t para que me alcance el renglón. Y aquí es un producto punto con la prima, sería la derivada de la curva, d de t. Entonces, la curva es c, es la curva c, y estás integrando desde a b. Una vez que haces el producto punto, este es un producto punto, entonces ya te va a quedar un escalar, lo que va a estar aquí, encerrado entre paréntesis amarillo, es un escalar. Entonces es una función que ya puedes integrar en una variable, desde A hasta B. El producto punto hace que se cancelen las partes vectoriales. Entonces, aquí, cuando la curva va por acá así, en R3, y tu campo vectorial va a lo largo de la curva, no tiene que ser tangente, puede ser que apunte hacia distintas direcciones, ¿verdad? Aquí solamente pides que vaya cambiando en forma continua, que no haga brincos para que la integral se pueda hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en este primer punto es c de t. Entonces, esa flecha de la función f sería evaluarla en c de t, etcétera, etcétera. Y estás haciendo el producto punto de la velocidad. La velocidad anda por aquí, de la curva, con el campo vectorial f a donde está apuntando en ese punto. Puede ser en distintas direcciones. Ahí estoy poniendo solamente una representación. Un ejemplo así muy elemental sería para el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Este ejemplo creo que sea útil para otras cosas. Entonces, voy a considera, cambio de, considera f de x, y, sería, por lo que necesito, es menos y. Aquí las notaciones pues ya son al gusto. Pueden ser con i, más x, a ver si esto se puede integrar en j, ¿no? Ahí está, es el campo vectorial en el plano. Eh, un campo vectorial en el plano. Y C, la circunferencia del círculo, voy a poner, y C, el círculo unitario. Ya centrado en el origen y toda la cosa. Entonces,
La pregunta es cuánto vale la integral de línea. Hay dos consideraciones. Voy a obviar una. Voy a considerar que la que va así, está en el centro, aquí está el origen. Y mi parametrización, ¿cuál sería? Sería C de t igual a la notación. Aquí no estoy casado con la notación, puede ser la menos x, menos y, x, o con la otra, ¿no? Que es menos y, x con paréntesis o corchetes. Cualquiera de estas debe ser válida. Aquí son las canónicos, entonces aquí en matemáticas le ponemos aquí como si fueran las letras, ¿no? Del alfabeto, solamente que en negrita. Entonces, me regreso a la curva. ¿Cómo quiero que esté? Voy a agarrar la más fácil, esta, y luego la contraria. Esta es la orientación. Esta orientación se le va a llamar orientación positiva posteriormente. Coseno de t y seno de t. Ajá. Entonces quiero la derivada. Quiero la derivada porque ahí está involucrado en la definición. La definición me regreso así de volada para encerrarla. Ya no va a quedar voy a marcarla aquí. Voy a medio encerrar para tenerla. Ahí está. Esa es la que voy a utilizar para calcular la integral de línea. Entonces considero la prima menos seno de t, coma, y luego la coseno, ¿no? Coseno de t. Y por otro lado tengo el campo vectorial. El campo vectorial es f, entonces es lo escribo menos y, x. Y la composición, ¿cómo quedaría? Es una composición, ojo. Las composiciones, aquí no les vamos a hacer mucho caso, va a ser así. La notación estándar. Tu campo vectorial, en cuestiones de notación, se le suele poner una flecha para indicar que es asigna valores, a cada punto asigna un vector. Entonces, puedes ponerle aquí una flecha. En el libro está bien fácil porque le ponen en negrita. Pero para estar poniendo puras flechas por todos lados, pues ya con mayúsculas se sobreentiende que es campo vectorial. Entonces, esa es la notación. En el libro está con negrita. La composición de la curva con el campo es nada más donde va y, pones seno, ¿verdad? Y donde va x, pones coseno. ¿Esos de dónde salieron? De la curva. Aquí está. Este es x y este es y. Entonces, en la primera es menos y, que es seno de t. Y en la segunda entrada es x, que es coseno de t. Porque aquí no hay problema para la composición, es súper directo. Después, haces el producto punto. Producto punto, aquí te dice que tienes que hacer producto punto, lo que está encerrado entre lo que estoy marcando aquí, producto punto, este es el puntote, ¿no? Bien remarcado. El producto punto de la curva, compuesta con el campo, con la derivada. Aquí estás haciendo una proyección, eso lo voy a comentar después. Ahora en esta clase igual me paso de una hora, pero si están disponibles pueden quedarse y si no, y tienen que hacer otras consideraciones, otras clases, otras labores, pues luego lo pueden revisar, todo lo subo a YouTube. El producto punto de quién con quién, de este con este. Entonces lo voy a poner aquí abajo, ya no me alcanza el renglón. Sería menos seno de t, coseno de t, producto punto, la prima de la curva. Ahí está. Entonces, el producto punto es coordenada a coordenada. Esto está x con x y y con y. La primera con la primera es seno cuadrado. Y la segunda con la segunda, coseno cuadrado. Y luego va sumando. Este es el producto punto en R2. Lo mismo en R3. Aquí ya sabemos que es 1. Eso es gracias al teorema de Pitágoras, en su versión trigonométrica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle la vuelta de 0 a 2pi. Esto voy a poner por acá. El tiempo, el parámetro. Eso se alcanza a ver si de 0 a 2pi para que sea una vuelta. Es una curva.
cerrada. Entonces la integral, por acá abajo, la integral de línea desde el campo F a lo largo de la curva C, es la integral de 0 a 2pi de tu producto punto. Lo voy a escribir como viene arriba, así, desde T. Es el parámetro que se usa por usos y costumbres, puede ser otra letra, pero ya nos quedamos con la T en estos momentos. El producto punto es 1, esto está hecho ahí arriba, eso es un 1 por d de t. Esto simplemente es de 0 a 2pi, es t de 0 a 2pi, le voy a hacer así como más vueltas, es solamente 2pi menos 0, es 2pi. Ahora, si te consideras que el campo es un campo de fuerzas, esa es la respuesta, es 2pi. Hay dos consideraciones. Uno, eh, observaciones. Observaciones. Uno, el ejemplo estaba ilustrativo, no había que hacer nada de cuentas realmente. Era muy directo. Solamente que aquí le di más vueltas. La primera observación es que si F, tus flechas en el plano, ese no es el rango, ese no es el dominio, ese es ni el codominio. Simplemente es una representación de tu campo vectorial. Mm, si F es un campo de fuerzas, de fuerza, entonces lo que estás haciendo es, al hacer la integral de línea, es realmente el trabajo de llevar la partícula del mismo punto, cuando estás en cero, es el 1,0, y le das una vuelta a la circunferencia. Entonces, una vez que le das la vuelta completa, ya llegaste a 2pi. Ya llegaste a 2pi con esta orientación. Entonces, lo que va a representar va a ser la integral de línea, va a ser el trabajo. El trabajo de mover la partícula desde el 0 a 1 al mismo punto alrededor del círculo. El trabajo de F, ajá, así lo voy a dejar solamente, es la integral con la notación de la definición. En este caso, pues, la respuesta sería 2pi. La segunda observación, entonces las integrales de línea, en las consideraciones que uno hace, es eh, mover objetos a través de campos vectoriales, vía campos vectoriales, y eso es lo que se representa con una fuerza. La otra observación, y eso lo vamos a estar, se va a preguntar bastante en los ejercicios, en los ejemplos, ¿no? Calcular el trabajo que realiza un campo vectorial, puede ser el campo gravitacional. Ayer estuvieron viendo algunos campos con David, de mover una partícula desde la posición del planeta y llevarla hasta el infinito, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que puede realizar ese campo gravitacional? Etcétera, etcétera. Entonces, pues más adelante todo esto lo vamos a estar comentando. La segunda observación es con respecto a la orientación. Esta que está girando como la conocemos, contrario a las manecillas de reloj, tiene una cierta... ¿Qué pasa si considero la contraria, no? ¿Qué pasa si considero la contraria? Esta, a favor o a las manecillas de reloj. Entonces, esta sería un C tilde, sería meterle el coseno de menos 1, coseno de menos t, ¿verdad? Y seno de menos t, para voltear el camino. Entonces, aquí la función es par, aquí la función es impar. Ahí está. Entonces estás haciendo la misma, la trayectoria es la misma, solo la que la está recorriendo en sentido contrario a la del ejemplo. Ahora va así. Ahora sí. ¿Verdad? Esta es la de
a favor a las manecillas del reloj. ¿Cuál sería el cambio con la respuesta? ¿Tiene que dar 2pi? ¿Qué va a dar? Entonces tengo que calcular lo mismo. Pues aquí en la observación hago todo. Hago la nota aquí de la prima, que sería menos seno de t, y este es coseno de t, ¿verdad? Es la derivada ahí con cuidado. Y luego la composición por aquí, de f con c tilde de t. Le puse tilde para no revolverla con la de arriba, que es la c. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que una va en sentido contrario de la otra. Y la composición sería, aquí sería, ahí ya no alcanza, abajo. Era menos y, entonces sería menos seno de t, y luego era coma x, que sería coseno de t. Ahí está. Pues no hay nada que hacer, nada más es esta. Eso es lo que. Y el producto punto, entonces el producto punto del mismo campo, aquí el campo es el mismo, menos y, x con la prima. Ahí se ve que ya va a ser ¿cuánto va a dar esto? Esto va a dar, estoy copiando, seno de t, coseno de t, es el campo, punto la prima, menos seno de t, coma, menos coseno de t. Ya está. Entonces hago el producto punto, es coordenada a coordenada, decían, así se multiplica. Este ya es de los vectores, menos, aquí ya no es, siempre el producto punto te da un escalar, entonces es menos seno cuadrado, menos coseno cuadrado. Entonces, esto es como arriba, pero cambió a -1. Esta va a ser la diferencia. Luego, la integral de línea sobre C tilde de tu campo vectorial con esta trayectoria a favor a las manecillas de reloj. Va a ser la integral desde 0 a 2pi, es el igual, de 0 a 2pi, de f con C tilde, punto C tilde prima de t, de t, que es negativo. Aquí ya habíamos visto que es -1, entonces es menos. El menos lo pongo aquí afuera. Las constantes salen de la integral, es una integral de una variable. Es menos 2pi. Pues aquí ya ya descubrimos algo. Con respecto a las integrales de línea. Si lo recorres en un sentido, te da un valor. Y si lo recorres en el sentido contrario, te da un valor el mismo, en valor absoluto, pero con signo contrario al primero. Eso se puede formalizar. Pero lo voy a dejar más con un diagrama. Aquí formalizando un poco la observación número 2. En este caso estamos diciendo que la C tilde, aquí regresando un poquito, tiene la orientación contraria a la de C, ¿vale? Esta es la de C tilde, a favor a las manecillas de reloj, así como va avanzando las manecillas. Esto ya está, en algún momento ya no me van a entender los alumnos cuando las generaciones ya no manejen. Y aquí es el sentido, ¿no? Contrario a las manecillas de reloj, es la C. Y la forma de decirlo es con esta. Este color de amarillo mostaza, como que no. Esta, con esta. Esta es la notación que se va a ir adoptando. O sea que para el caso, las imágenes son lo mismo. Es el círculo unitario, solo que uno va en sentido contrario a la otra. Entonces, pues es lo que voy a poner aquí abajo. Tengo la curva. Voy a poner 2 copias. Tengo una curva así, ¿verdad? O que no salga tan derecho.
es de C, ¿verdad? Puede ser cerrada o puede ser abierta. Aquí la voy a dejar abierta la curva. Y tiene esta orientación. Este sería C. Y tengo la misma. Aquí se puede duplicar. A ver si no se atora todo como el miércoles al final de la clase. Y este va a ser al contrario. Eso al contrario quiere decir que uno es el negativo del otro. Como si fueran un poco de los números, ¿no? 5 y menos 5, 8 y menos 8 es lo mismo aquí. Lo que estás haciéndolo con respecto al recorrido de la misma curva, la misma trayectoria, mejor dicho. Entonces, la integral de línea con respecto a la curva C va a ser casi exactamente a la otra, casi exactamente. ¿Cuál fue la diferencia aquí arriba? Acá hay un menos y aquí es positivo, ¿verdad? Entonces, a una cosa tenemos que multiplicarla por menos para que cuadre. Aquí está el menos. Ese es un menos aritmético. El de abajo es digamos, es un menos de notación, más con respecto a la notación. Un menos C aquí. Entonces, esta es la orientación. Entonces, decimos que C y menos C tienen orientaciones opuestas. Opuestas. Está dando la misma trayectoria. La imagen es la misma, pero en cuanto a la integral de líneas, sí te está cambiando las cosas. Aquí voy a poner entre un recuadro. Este es importante tenerlo en mente. Acuérdense que luego, si tu resultado en un examen, ¿no? Si tu resultado en un examen tiene que ser 3pi y y tu respuesta es menos 3pi, menos 3pi. Lo que sucede es que si es estricto la calificación, aquí estaría mal, ¿no? Por el signo menos. Eso ya depende del ayudante, ¿no? De la persona que está evaluando. Y eso puede pasar cuando estás agarrando la orientación que no es la correcta, ¿verdad? Entonces, si la respuesta correcta es pi, 3pi, y tú das menos 3pi porque agarraste la orientación contraria, pues puede inclusive que te quite ahí un poco de puntos. Entonces, en ese sentido también hay que tenerlo con cuidado con respecto a las orientaciones. Hay más ejemplos que tenemos que considerar. Ahora más en cuanto a la notación. En cuanto a la notación, pues es allá la integral, allá la integral de línea de un cierto campo vectorial, pero a veces hay una notación aquí media, notación con diferencial, una sola integral, ponemos x cuadrada de x más xy de y, luego más b de z. Ahí está. Y donde c es la trayectoria que va de 0 a 1, R3, ahora estamos en R3, dada por, y pues lo que signifique. Aquí está directo, es t cuadrada, coma 1. O sea que en z está manteniéndose constante, es 1. Y en la otra, en xy, pues parece que es una parábola. No nos vamos a fijar tanto en lo que está representando, en el XYZ, sino vamos a ver cómo se calcula esto.
Entonces la solución, igual que como tuve que ver escrito arriba, la solución, igual siempre son integrales de línea, las del día de hoy, es la siguiente. Entonces ya tenemos la curva, va de 0 a 1. Entonces, ¿cómo se hace esta integral de línea? Parecido a como terminé la clase del miércoles. Entonces, es una integral. X de t es igual a t. Y de t es igual a t cuadrada. Y z de t es igual a 1. Primero separo las coordenadas de la curva, las ecuaciones paramétricas. Y luego saco las diferenciales. La diferencial de x es, acuérdense que la diferencial sería la x' por d de t, ¿no? Cuando una variable, cuando haces cambio de variable en integrales, por ejemplo. Aquí sería la diferencial, la derivada de t es 1 y luego es de t. Y luego la de y es 2t y es de t. Y la de z es la derivada de 1, es 0 de t, que es 0. O sea, ahí no hay nada. Entonces ya tengo las diferenciales, son estas. ¿Y qué hago con x cuadrada, xy y aquí con un 1? Eso lo voy a hacer en el siguiente. Se sustituyen las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces, esto se va para acá. Borro la basura. Entonces, ¿cómo te queda? Ya sé que el parámetro va desde 0 a 1, porque es como te dice. Y te dice x cuadrada. Voy a poner un paréntesis. Ya cuando se pasa de una variable a una integral de una variable, vamos a ponerle paréntesis. Sería la de t cuadrada. No sé si ponerlo así o cómo lo hacemos. El paso ya es t cuadrada. T cuadrada. Lo voy a hacer por única vez. Es x de t al cuadrado desde x. Eso no convenga porque se puede confundir con tantos paréntesis. Entonces esta es x cuadrada. Entonces este cuadrado. Luego desde x es d de t. Luego más xy, que es t por t cuadrado, que es t al cubo. Y luego desde y, que sería 2t d de t. Puedo poner paréntesis aquí. Luego más. Aquí no hay nada, es 1 por d de z, que salió 0. Que salió 0. Ajá. El d de t lo tengo ahí en cada paréntesis. Entonces, el último término ya vi que no aporta nada. Cuando sacas la diferencial de una constante, te sale 0, y eso es algo que hace que se reduzca la integral. Solamente voy a tener dos términos. Voy a pasarme aquí. La integral de 0 a 1, que sería t cuadrada, más 2 veces t a la cuarta de t. Esto ya se maneja en una variable. Solamente estoy factorizando la diferencial. Y pues ya no hay nada que hacer. Se tiene que evaluar. Bueno, primero se integra. Y sería, ¿qué? 2/5 de a la 5 de 0 a 1. Entonces, en 1 es lo que te vale 1/3 más 2/5. Y en 0 ya no hay nada. Entonces ya quito los corchetes. Ya en 0 no hay nada. Aquí se hace cruzado. Sería 5 por 1. 3 por 2. Y acá abajo es 15.
¿no? 11 quinceavos. 11 quinceavos. Ay, mira, ahí está. Entonces, vamos a ver esto de la componente de tu campo vectorial a lo largo a lo largo del tangente. Este ya es el resultado, ¿no? Este ya es el resultado. Vamos a ver esa interpretación de las proyecciones. Las proyecciones. Una interpretación de tu campo vectorial. Una interpretación proyectado en el tangente. Eso es, y luego lo integras. Entonces sería una interpretación de la integral de línea. Eso es. El ejemplo ya lo concluimos. Es como se opera con las diferenciales. Es muy similar. Puedo poner esto de la interpretación de la integral de línea. Considero aquí la definición. Pasa a lo largo de una curva y tu campo vectorial. Entonces, por definición, es la integral de AB de F. Y entonces aquí puedes tomar la curva C de T punto C' de T. Y luego es de T. También hay otra notación para esto. En vez de C se toma R de T. Aquí sería R' de T. Ya la que mejor les convenga. Y después haces el truco de multiplicar por 1, dividir por 1. Multiplicar por 1 es, decimos que no haces nada, pero vamos a ver qué podemos ver a partir de ese 1 que vamos a multiplicar. Va a ser la norma de C' de T. Y arriba también para que no se altere d de T. Entonces si cancelas con te sale lo mismo, ¿no? Porque no alteraste, no se alteró la cuenta. Pero aquí, en este último paso, puedo ver lo siguiente. Aquí tengo una paréntesis y por aquí tengo otro paréntesis. ¿Qué significa cada uno de ellos? Este de aquí, habíamos comentado que es la prima y luego le sacas la norma. Es x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y si estás en R3, pues z' al cuadrado. Esa es la norma multiplicado por d de t. Y de este lado, pues no hay mucho. ¿Esto qué significa? Voy a poner la f. Es una f realmente. Una f escalar porque ya sacaste el producto punto. Entonces, es una integral de trayectoria. La integral desde A. Aquí solamente vamos a poner más notación hasta B. Cuando sacas la derivada de la C y divides entre la norma es el tangente unitario. Ese es producto punto con el tangente unitario. Este sigue siendo el término en amarillo. Y luego el otro elemento que es habíamos comentado que es el DDS, ¿no? El pedacito de arco. Entonces, lo voy a dejar igual, o DDS. Lo dejo igual. La prima de T, de T. Entonces, cuando lo paso a una integral de trayectoria, simplemente sería una C, F.T, aquí es DDS. Es con la misma notación, pero esto ya es una integral de trayectoria. Integral de trayectoria. Trayectoria de la función escalar esta, F igual a la que se obtiene por sacarle el producto punto de F con T.
es una integral de trayectoria. Entonces, aquí voy a poner ver la clase anterior a la cuenta, y esta debe ser la clase 6. ¿Qué clase es? Le puse 7. Es la clase 6. O sea, la del miércoles. Y la interpretación es, hasta ahorita son puras cuentas dentro de la integral. No se está diciendo realmente algo de la interpretación geométrica que hablaba. Esta es una forma de reescribirlo. Nada más. Ahí está. Nos cerró. Puedes ver la integral de línea, siempre la puedes ver como una integral de trayectoria cuando proyectas la fuerza en el tangente unitario. ¿Por qué estás haciendo eso? Pues tienes aquí la curva, ahí va la curva, ¿no? Ahí va, ¿no? Se puede hacer ahí un nudo, algo así sencillo. Tienes aquí un punto sobre la curva, CDT, y tienes aquí tu vector tangente. Ahí va el vector tangente, el tangente. Que no es más que la velocidad normalizada, tiene tamaño 1. Y por acá está bailando tu campo vectorial, ¿no? Va viajando a lo largo de la curva, puede ser hacia abajo, hacia acá, hacia allá. Voy a poner solamente una flecha. Esta. Ahí está. Este es tu campo vectorial, en ese punto. Entonces, ¿qué representa ese producto punto? Ese producto punto va a representar la componente tangencial. Entonces, F punto T es la componente escalar, ajá, de F, de tu fuerza F, de tu campo F, a lo largo de tu vector, a lo largo del vector tangente unitario. T. Pero es mucho rollo, ¿no? F punto T es la componente escalar de tu campo vectorial F a lo largo del unitario. Es mucho rollo. ¿Eso qué significa? Pues es la proyección escalar de tu fuerza sobre el tangente. Y eso lo tenemos con una fórmula. Es F punto T con la norma de T, ¿no? F y aquí debe ser, como es 1, pues realmente este desaparece. Entonces simplemente te queda F punto T. Es de las fórmulas que uno ve en álgebra lineal. Entonces solamente estás proyectando tu vector que está en color verde sobre el vector que está en color negro, ¿no? La sombra, lo que haga de sombra. Y pues esta es lo voy a poner aquí con una flechita. Donde está el color amarillo mostaza. Este es el F punto T. Ya te olvidaste de para dónde apunta, sino solamente te es escalar. Acuérdense, escalar, porque es producto punto. Es producto punto. Entonces nada, solamente es el cateto adyacente con esa perspectiva que tenemos. El cateto adyacente. Entonces es el trabajo que estás haciendo al llevar una partícula desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? A lo largo de la curva C. Está escrito, aquí el trabajo es con la W, aquí con la letra mayúscula, y va a ser la integral de línea de f.dr. Y es efectivamente, ¿no? Lo que uno hace. Está jalando un objeto, ¿verdad?
Estás jalando, aquí tienes el piso, aquí tienes tu objeto, y estás jalando el objeto hacia acá, ¿no? Porque tienes tu cierta altura, entonces lo estás impulsando hacia allá, con un campo F. En este caso puede ser constante. Entonces siempre te vas a desplazar a lo largo del piso y va a terminar por acá, ¿no? Finalmente, que sería el punto A y es el punto B. Entonces, ¿qué te dice la física? El concepto de trabajo, pues es la distancia por la fuerza en la dirección en la que se movió el objeto. Entonces, no en la dirección completa de la fuerza, sino que la componente que es en este caso vertical, la vas a tirar a la basura y solamente te quedas con la componente que es tangencial, ¿no? Al movimiento, esta componente. Voy a ponerle F todavía. F en cuanto al movimiento que se está moviendo aquí en el piso. Estás arrastrando tu objeto, digamos. Pero en este caso ya no tienes una línea recta donde estás arrastrando tu caja de masa M, sino ya lo estás moviendo en el plano, en el R3, y tu campo de fuerzas pues va variando, pues está variando. Las flechas de F están moviéndose para todos lados aquí van viajando a lo largo de la curva, podemos verlo así, y no necesariamente se va a mantener constante. O sea que nada es constante, ni la dirección en la que va la curva, ¿verdad? Se va curvando, ni en la misma fuerza que está moviendo el objeto. Entonces, digamos que es la generalización de lo que es el trabajo, de lo que uno aprende antes, ¿no? En cuanto solamente a desplazamientos. De objetos en una sola dirección, con una fuerza constante, para calcular trabajos. Entonces, la integral de línea te da ese concepto. Podemos ver aquí un ejemplo. Un ejemplo. O sea, estás con una curva. Primero, calcular la integral de línea. Calcular la integral de línea. ¿No? ¿De qué cosa? Pues de la integral, aquí con la notación de la diferencial, es muy recurrente, de dx más coseno de z, de dy menos xy a la 1/3 de dz. Entonces tienes d de x, d de y, d de z, es automáticamente que algo está en R3. Y tienes tu curva donde c de t es coseno al cubo de t, la componente i, coseno al cubo de t, en j. Esto ya sabemos qué gráfica es. Y luego luego aquí voy a pegarle una tercera componente, que va a ser lineal. Es el t. Y ya aquí puedo poner que sea t desde, ¿dónde está la punta? T desde 0 hasta, ¿qué te gusta? Será pi medios, luego cortito. Entonces, más o menos nos podemos imaginar la curva, porque en el plano es esta de aquí, ¿vale? Pero como es de 0 a pi medios, solamente es un cuartito de estos, con esta orientación. Entonces, si lo pasas a R3, ¿qué le estás haciendo en la Z? Estás haciendo algo lineal. Es Z de t igual a t. Entonces, la curva iría así, pero como la vas levantando, pues algo así, ¿no? Llega por acá. Ahí está. Sería la C.
levantándola con la z en la tercera componente, que es lineal. O sea que esto se pasa al lado derecho, metiéndole la tercera componente. Una forma de visualizar, pero no ayuda mucho ni para la respuesta. Este también es con la talacha. Solución es x igual a coseno al cubo de t. Y igual al, la que le sigue, seno al cubo de t. Y por aquí voy a poner z igual a t. Ahí está. Y luego saco las diferenciales. Es mejor tener todo por separado y ya después meterlo en la fórmula. Entonces tengo las diferenciales, es menos, bueno, va a salir un menos. Es 3 coseno al cuadrado de t, ¿verdad? Porque baja el 3 y le quitas 1 al exponente. La derivada del coseno es menos seno. Aquí está el menos. Y por acá también hacemos lo mismo para la y de t. Seno cuadrado de t, coseno de t, y ya, este es 1. Y las diferenciales, bien, gracias, aquí están. Se estaban yendo. Ahí están las diferenciales. Ahí parece que está bien, aquí se está multiplicando. Multiplicación de funciones y pues creo que ya se hace la integral. Entonces hago el copiadero aquí de mi, si se deja, integral de línea en su forma diferencial. Quiero hacer la observación sobre la diferencial y con la que empezamos. Pero eso lo voy a hacer terminando este ejemplo. Primero lo acabo, que espero que salga. Esto sería la integral desde 0 hasta pi medios, ¿verdad? Que será el tiempo, ajá, pi medios. Luego seno de z. ¿Quién es z? Pues y luego es d de x. D de x lo está por allá. Entonces, esto va a quedar larguísimo. Y el d de t lo voy a empujar hasta el final. Entonces, por aquí voy a tener un d de t. Es otra forma. Luego más el coseno de z, que z vale t. ¿Verdad? Z vale t, aquí se ve. Por d de y. D de y está aquí arriba. 3 seno cuadrado, coseno. El d de t ya quedó afuera factorizado. Menos xy, que es coseno, seno. Coseno, seno, al cubo. Y aquí sale a un tercio. Este es el truco, ¿no? Del un tercio con el cubo se va a cancelar. Y aquí, pues no tenemos que preocuparnos porque se tiene que cancelar. Aquí vamos a hacer este término, un esfuerzo mental. Es 3 veces, es 3 menos 3 veces seno cuadrado de t o seno cuadrado de t. Y este de aquí es positivo, entonces más 3 veces seno cuadrado de t coseno cuadrado de t. Entonces ya se nos fue el primero con el segundo, ¿no? Este se cancela con este. Uno es positivo del otro. Así nos dijeron, reducción de términos semejantes. Antes de empezar a integrar así, en plan bestia. Aquí ya hicimos la reducción. Como es de 0 a pi, medios, este menos va a salir afuera de la integral. Ahora me voy con los de aquí, ¿no? Los que están al cubo se cancela con el un tercio. Las propiedades de los exponentes. Ahora te queda seno, coseno, pt. Y ya puedo integrar. Te queda un medio del seno cuadrado de t. Un par de segundos para ver si esto está bien. Al integrar es correcto, ¿no? Pues, derivas
lo que está aquí, pues se apagó. Derivas lo que está aquí y te queda el seno coseno. Y entonces se ve bien la integral. En cero no cuenta, solamente es en pi medios. En pi medios vale 1. Entonces es menos un medio solamente. Menos un medio. Ahí está. Ahí está. Menos un medio. Es la respuesta. El procedimiento también debe ser este. Lo más claro posible, ¿no? Aquí está el procedimiento. La integral de línea con su forma diferencial. Entonces, ahora, solamente antes de continuar, acuérdense del ejemplo 1 y el ejemplo 1 este. Le voy a ponerle hasta ejemplo 1. Eso lo voy a recuperar enseguida. El ejemplo 1. Primero la observación de la forma diferencial con la forma. ¿Cómo va la forma diferencial? En general, pues la forma diferencial es un P, Q y R o no sé qué letras ocupe el libro. Todavía no ocupa. P, Q y R. P, D de X, Q, D de Y, R, D de Z. Y esto tiene que ver exactamente con la integral de línea de f punto d de r, donde la f, ¿quién es la f? Pues es las coordenadas p, q y r. Todo depende de x, y, z. O con la notación de las i, j, k. Solamente que aquí, pues, vamos a ponerle con negrita. K, J, I. Ahí está. Entonces, es la forma en la que uno... Es la misma historia. Yo le pido integral de línea así. Es exactamente una integral de línea de este estilo. Solamente que tu campo vectorial lo vas armando con los componentes de x, de y y de z. P, Q y R exactamente. Eso es con respecto a la notación. Es directo. Ahora con respecto al ejemplo 1, aquí retomamos el ejemplo 1. El ejemplo 1. Lo volvemos a considerar, ¿no? Aquí abajo. Tienes el campo f de x, y igual a, que es, ¿quién? P de x, y en i, más q de x, y en j. ¿Quién era p? ¿Quién era p de x, y? En el ejemplo 1, pues, según vi ahí es menos y. Y la q de x, y sería la x. La x. Entonces, te pueden pedir la integral de línea. Estás con un trabajo, el trabajo de menos y de x más x de y, ¿no? Con x igual a, con la curva igual a la de hace un momento. Primero esta, ¿no? Contrario a las manecillas de reloj. Voy a ponerle con esta flecha. Entonces aquí salió, ¿quién se acuerda? Tuvo que haber sido 2pi, ¿no? Y cuando agarrabas la otra, el mismo campo vectorial sería menos 2pi, que fue la segunda observación, enseguida del ejemplo 1. Ya tenías estas respuestas. Ahora me voy a verificar. Solamente hago el dibujito para la menos c. La menos c era la que le puse tilde, c tilde. Y es a favor a las manecillas de reloj. Como van las manecillas de reloj. Pues como van una en sentido contrario de la otra, pues es 2pi y menos 2pi. Ahora voy a verificar si está bien mi copiadero. Es en la observación 2 para la menos c. Está correcto.
Y en la respuesta fue el ejemplo 1, es para la C. Está bien. Entonces, ¿qué tiene que ver la dirección de la curva con tu campo vectorial? Ah, pues tenemos que ubicar cómo va el campo vectorial. El campo vectorial lo voy a colocar por acá, con un par de puntos. Vamos a poner todos. X, y igual a menos y, x. Voy a colocar los 4 puntos, ¿no? Es los cardinales. Estos de aquí. Que sería 1, 0. ¿Cómo va en 1, 0? F de 1, 0. ¿Cómo se evalúa? Es 0,1. Toda la flecha apunta para arriba en tamaño 1. Este es F de 1,0. Y luego en el que sigue, que sería el 0,1, entonces evalúo. El 0,1 sería, y aquí es donde ya me voy a comer unos minutos, como les comentaba. En 0,1 sería menos 1,0, ¿no? De acuerdo a la regla de correspondencia. Entonces va para menos 1,0 va para acá. Entonces, F de evaluado en 0,1. Y luego en el otro punto, que sería menos 1,0, sería F de... Es una explicación para decir cómo va, por qué van los signos, por qué es 2pi, por qué es menos 2pi, pero primero tengo que ubicar más o menos las flechitas de tu campo F mayúscula. Es menos 1,0, entonces 0, menos 1. Estoy evaluando campo F. Este va para abajo, F de menos 1,0. Y luego en el de acá sería en el 0, menos 1. Voy a ponerlo aquí abajo. Estoy tabulando para que me entiendan. Y solamente lo voy a hacer con estos 4 puntos y los demás ya se van a... Uno ya entiende cómo van las flechas. En 0, menos 1 sería menos menos 1 es 1,0. Entonces la flecha va hacia la derecha horizontalmente. F de 0, menos 1. Todas las flechas van así. Me voy a poner las demás. Si te vas acercando al origen, se hacen más pequeñas, ¿verdad? Es un remolino. Es un remolino. Las que van en medio van girando con alguna componente en X y alguna componente en Y. Estas también van para acá. Entonces estas giran con este sentido. El remolino va en sentido, como si en el WC, ¿no? Le jalas y gira el agua, dependiendo en qué hemisferio estés, ¿no? Entonces, esto está girando en dirección contraria a las manecillas de reloj. Si se ven las flechas, ya puse varias. Ahora voy a poner el círculo. El círculo lo voy a encimar aquí con el círculo. Ahí está. Entonces, dependiendo cómo va tu trayectoria, si tu trayectoria va en sentido de las flechas, si tu trayectoria va en sentido de las flechas, entonces la integral de línea aporta algo positivo, como fue en el caso número ¿verdad? Este caso. Ahora este caso le voy a poner inciso A y este caso le voy a poner inciso B. Entonces aquí es positivo. Le voy a poner positivo para que sea más positivo. La razón es porque las flechas están de tu campo vectorial, van en promedio en la misma dirección en la que va tu curva. Aquí tu curva va con esta dirección, contrario a las manecillas de reloj para el inciso A. Para el caso C, tu curva va batallando, ¿no? Va en contra de las flechas en verde. Para el inciso B,
tu curva va a favor a las manecillas de reloj y eso es contrario a a las flechas de tu campo vectorial. Es por eso que aquí sale algo negativo. Realmente eso. Una forma burda de explicarlo. Se va a estar comentando a lo largo del curso, no solamente para integrales de línea, sino también para las que le van a seguir posteriormente, eso va a ser más adelante, que van a ser las integrales de superficie, que vas a calcular flujos a través de superficies que vayan atravesándolo transversalmente. Yo creo que aquí lo voy a parar para no extenderme.